Quiero, antes de empezar con la plática de hoy, permítanme leerles una porción pequeñita de la escritura de Oseas, capítulo 11, dice: guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Y Salomón escribe el Cantar de los Cantares y dice: su boca es la dulzura misma, él es deseable en todo su sentido, así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Hoy el Señor nos está invitando a ti y a mí a una mayor intimidad con Él. Quiere nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, y que empecemos a declarar lo que dice el salmista: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Cierren ahí sus ojos y quiero que escuchen de parte de Dios. Iglesia, mi amada novia, ¿me anhelas como yo te anhelo? ¿Has permitido que tu corazón divague y se extravíe lejos de mí? Hoy quiero guiarte con lazos de amor. Hoy quiero unir tu corazón al mío con cuerdas de amor. Hoy quiero liberarte de todo lo que te detiene de la plenitud, de la intimidad y de la amistad conmigo. Mientras te llamo a través de esta palabra, levántate rápido y ven a estar conmigo. Permite que quite todo obstáculo innecesario en nuestra relación, y lo firma el Señor Jesucristo. Esta mañana yo quisiera que juntos meditáramos en un personaje de la Escritura. Hoy con Fidel hicimos un repaso del libro de Génesis y recordamos muchos de los personajes clave de la Escritura. Y si Dios quiere, el próximo domingo o el que sigue empezaremos con el libro de Éxodo, y ahí aparece la vida de Moisés. Moisés era un asesino, y eso es un asunto grave. A los 40 años Moisés mató a un hombre y la seriedad de su crimen lo obligó a salir corriendo de Egipto. Su hogar era la casa real, el palacio. Ahí era el centro de lujo y el corazón de la nación más poderosa del planeta en aquellos días. Este hombre fue arrebatado de ahí, del ombligo del mundo, y después fue depositado en la zona más fea del desierto. Y miren que el desierto es muy inhóspito. En Madián, donde Moisés fue llevado, y durante los siguientes 40 años, Moisés lo que hizo fue cuidar ovejas. ¿Qué cambio? ¿Y qué desvío tan drástico puede tener la vida? Un día es príncipe en Egipto y al día siguiente es pastor de ovejas en el desierto. Y hablo de Moisés porque las malas decisiones que tomamos pueden ocasionar que nuestra vida cambie de rumbo por una o dos o más décadas. Una mala decisión. Y después recuperar el rumbo de la vida podría de pronto parecer una hazaña imposible. Yo quiero que meditemos esta mañana en este hecho. Recuperar el rumbo era lo que Moisés tenía que hacer. Y muchas veces nosotros en la vida nos encontramos en instancias donde necesitamos recuperar el rumbo. Si tú pasas todo el tiempo con las ovejas que balan, esas que hacen, ¿cómo hacen las ovejas? Ve, eso es balar. Te darás cuenta que no son una compañía muy estimulante. De hecho, es muy posible que Moisés, en esta calidad de pastor de ovejas, se sintiera frustrado, aburrido de vivir entre ovejas.
Dice el refrán, el que anda entre la miel, ¿alguien se lo sabe? Algo se le pega. O lo que es lo mismo, quien con lobos anda, no son proverbios, son refranes. ¿Y por qué cito este refrán? Porque Moisés en Egipto era un hombre poderoso en palabras, eso es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, pero 2 veces rechazó el llamado que Dios le hizo. Y la argumentación que utilizó Moisés fue tan débil que no se sostenía. Miren lo que nos dice la Escritura. Pero Moisés le contestó al Señor, ni siquiera los israelitas me hacen caso, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Yo soy tan torpe para hablar. Esta es la excusa que Moisés le estaba dando a Dios para no cumplir con su llamado. Saben, la Biblia no explica qué hizo cambiar a Moisés, pero lo que es seguro es que algo le sucedió. Algunos piensan que más que torpeza al hablar, lo que había pasado después de un tiempo, 40 años de estar en el desierto entre ovejas, perdió contacto con el protocolo y con las costumbres de la corte egipcia. Pero hay otra posibilidad que explique por qué Moisés cambió. Moisés quizás se hizo torpe al hablar porque vivía entre ovejas. Saben, las ovejas son animales muy torpes. No sabemos si Moisés tartamudeaba o la lengua se le enredaba, como a mí me pasa a ratos cuando estoy aquí parado, pero algo se le pegó de las ovejas. De eso no tengo yo al menos ninguna duda. Yo te puedo decir con certeza que Moisés no podía ser al mismo tiempo poderoso en palabras y hechos, como dice la Biblia, y torpe para hablar, que fue lo que Moisés le decía como excusa al Señor para no cumplir con su llamado. Algo le pasó a Moisés en el desierto. Además de que le doliera la rodilla, como a mí me duele, y la cabeza se nos empieza a cubrir de canas por los años. ¿Sabes? Yo creo que Moisés perdió de vista quién era, perdió contacto con su realidad, perdió confianza en sí mismo, dejó de reconocer el potencial que había en él e incluso perdió su propia chispa. Esa gracia, como todos la tenemos, yo creo que Moisés también la perdió. Y para decirlo en una palabra, Moisés perdió a Moisés. Y en consecuencia perdió la esencia, lo que era así en la parte más medular de Moisés. Yo sé que aquí nadie le ha quitado la vida a otra persona, aunque sí nos han dado ganas de ahorcar al prójimo, bueno, al menos a los hijos. Pero quizá a lo largo de tu vida tú has perdido la energía, perdiste lo que hacía que tú fueras tú, porque bueno, ya verán cuando lleguen a una mayor edad en la que están, hay muchas cosas que ya no podemos hacer. Quizá tú tomaste una decisión que desvió tu vida del camino correcto y hasta el día de hoy eso que hiciste te sigue causando mucho dolor. A lo mejor tú soñaste, como muchos, brillar con intensidad en tu vida, pero hoy solamente te conformas con que la vela de tu vida ya no es esa luz brillante, pero dices al menos que mi vela no se apague. Como la mayoría de las personas, a lo mejor tú al principio tenías sueños, tenías una visión, te dabas cuenta de tus capacidades, de tus habilidades, de que aquellas cosas que te gustaba hacer, creías entonces que te podías comer el mundo a puños. Pero hoy, como Moisés, algo pasó en el camino. Y a lo mejor después te diste cuenta que estabas como Moisés en la parte fea del desierto de Madián. Tristemente en las traducciones de la Biblia se perdió este sentido de la parte fea del desierto. Y solamente tradujeron, se fue al desierto. Si tú conoces el desierto, o has estado o has pasado por el desierto, déjame decirte que hay partes bonitas del desierto. Dicen los que viven en el desierto, yo no le encuentro nada bonito al desierto. Pero Moisés
Fue llevado a la parte más fea del desierto, dicen algunas traducciones, al oeste del desierto. Y si el sol sale por el este, que son las cosas buenas, como el tabernáculo que estaba orientado hacia el este, las cosas malas estaban hacia el oeste. Quizá después, con el paso del tiempo y los cambios, te diste cuenta como Moisés que andabas solo o sola, o bien aquellos que te acompañaban ya no eran tus amigos, sino estabas rodeado de ovejas apestosas. No solamente son torpes, son apestosas. Y yo te podría decir, dímelo a mí, lo que es lidiar todos los días con las mismas ovejas. Una de las cosas padrísimas de los pastores es que el domingo, cuando saludamos como recién se bañaron, huelen las ovejas a rosas. Pero saben, las ovejas las tenemos que acompañar al mismo pozo de agua, escuchar las mismas quejas, que las piedras del camino las lastiman, que la lana, que su propia lana les pica, y de oír las mismas historias que pareciera no cambiar. Yo creo que a los pastores también al cabo del tiempo pierden la chispa que antes tenían. ¿Saben por qué estamos reflexionando hoy en Moisés? Porque el Espíritu Santo hizo que esta historia se escribiera en las Escrituras. Durante 2 domingos estudiamos a Rahab. Y hoy vamos a empezar a estudiar a Moisés, y en realidad no son las historias de Rahab y de Moisés, sino son las historias de Dios. Y Él las preservó en la Escritura para darnos a nosotros aliento, para darnos vida. Por eso están ahí esas porciones de la Escritura. Y quiero decirte que Moisés no era el mismo que estaba en Egipto. Imagínense que ustedes son primer ministro del país más poderoso del planeta. El único más alto persona que había en Egipto era el faraón. Y de ahí, ahora era pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de Jetro el suegro. Yo sé que es de poco consuelo escuchar lo que te voy a decir, pero si tú perdiste tu chispa, perdiste tu esencia con el tiempo, con las pruebas, con las dificultades, no eres el único. A Moisés le pasó lo mismo. Y donde que Moisés es considerado como uno de los hombres más admirados de la Biblia. Cuando llegó el momento preciso de que Moisés cumpliera el llamado de su vida, el propósito para el cual estaba ahí en la tierra, que era liberar a los esclavos israelitas, él no quería responder a su llamado. Y su argumento con el Señor fue el siguiente: ¿cómo piensas, Señor, que Faraón me haga caso si incluso los israelitas que me escuchan no creen que estoy hablando de parte de ti? ¿Cómo voy a ir ahora, después de 40 años, que yo mismo me exilié de Egipto, ahora voy a regresar y me van a creer? Moisés actuaba como un adolescente berrinchudo, con una actitud y con unas palabras que tenemos que considerar que o era muy valiente o era muy burro Moisés, porque le decía al Señor: perdóname, Señor, pero escogiste a la persona equivocada. Con esa excusa le decía: mira, Señor, tu pueblo no me hace caso, ¿cómo crees que Faraón lo va a hacer? La Escritura lo registra de esta manera. Estas son las palabras de Moisés: pero Señor, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el Faraón? Soy tan torpe para hablar. Otras traducciones de la Biblia dicen: soy de labios incircuncisos. Así está escrito más bien en el hebreo. Pero Moisés estaba equivocado. Y si tú crees como Moisés, también estás equivocado de que Dios no te puede utilizar. Cuando hablamos de dones, cuando hablamos de habilidades dadas por Dios y decimos: a ver, ¿qué dones Dios te ha dado? Y todo el mundo voltea como diciendo: ¿a quién le estarán hablando? No, a ti. O a lo mejor ha pasado tanto tiempo que tú perdiste el sueño, esa cosa que te inspiraba a hacer algo en la vida.
Y ahora cuando se habla de un cambio del año, de nuevas perspectivas, nosotros regresamos a la rutina de siempre. Ahí con las ovejas, llevándolas otra vez a pastar. Quiero decirte que Dios tiene un plan para ti, como tiene un plan para mí, y ese plan va a tiempo. Y ese plan es perfecto. ¿Y sabes por qué lo puedo afirmar? Porque Dios tuvo un plan para Moisés y el Señor no hace distinción entre las personas. Puede ser que ese plan de Dios para tu vida no incluya, como Moisés, el liberar a millones de personas de la esclavitud, pero el plan de Dios para ti es bueno, es agradable, es perfecto, porque viene de parte de Dios. Miren cómo lo escribió el profeta Jeremías: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro, ¿qué dice? Lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. ¿Y saben qué? Esperanza no es como nosotros creemos, que lo último que se muere es la esperanza, no es cierto, y que el verde de la esperanza de la bandera, esa es otra historia que no tiene nada que ver y no significa lo que significa en la Biblia. Esperanza quiere decir una certeza, la convicción es algo que ya está dado, lo único que pasa es que no se ha dado en este tiempo. Eso es esperanza. Si Moisés se pudo recuperar después de 40 años de autoexilio, tú también lo puedes hacer. Algunos sueñan con el pasado, esa filosofía del tuvo, ¿no? Mi papá tuvo mucho dinero, y mi papá tenía, y mi abuelo tenía, ¿no? Rancho, y ¿alguno de ustedes, su papá o su abuelo o alguien en la familia tuvo ranchos o tuvo propiedades y tuvo, y levante la mano sin pena? Ya sabemos a quién le vamos a pedir dinero prestado. Pues la tuvo, pero tú, no, pues ya no me llegó a mí la herencia. ¿Cómo me va a llegar a mí esa herencia? Dios dispuso, como digo, que se escribiera en la Biblia las biografías de hombres y de mujeres como Rahab y Moisés para darnos aliento. Si una ramera, que es el caso de Rahab, y un asesino, que es el caso de Moisés, se pudieron recuperar con la ayuda de Dios, yo te puedo asegurar que Dios también te puede a ti sacar de donde estás y llevarte al lugar que Dios te quiere poner. Y como hemos leído de Jeremías, los planes de Dios son de bien, son buenos. Y eso es lo que Dios quiere, que tú hoy te vayas con una idea muy clara, que Dios está haciendo algo en tu vida, no está dormido el Señor, ni siquiera va tarde, y sí te va a llevar a donde Dios te quiere llevar, y eso es algo grande. No importa lo que tú estés viviendo en este momento. Si no tienes empleo, o si estás refunfuñando en tu trabajo, o lo que estés pasando, tu salud no está bien, Dios te quiere llevar a otro lugar mucho mejor. Graba en tu corazón: nunca es demasiado tarde para que Dios cambie nuestra situación. Si has pensado en rendirte o en tirar la toalla, o incluso si has pensado en quitarte la vida, por favor, no lo hagas, porque no es demasiado tarde para ti tu situación. Sí va a cambiar, porque Dios así lo dice. Y lo que debes hacer entonces es confiar en lo que estamos aprendiendo de Dios y de su palabra, y esto empieza por caminar en el plan de Dios. La fe se demuestra con actos, con hechos. Te tienes que mover de donde estás para llegar al punto de donde Dios te tiene que llevar. Si estás buscando chamba por internet, hijo, compadre, ¿cómo te explico? Si estás prospecteando nuevas clientes por internet, por el directorio telefónico, no vas a llegar muy lejos. Les digo cómo se hacen las ventas. Hay que ir a tocar ¿a dónde? A la puerta. Te tienes que mover de donde estás. No quiero usar la palabra flojo, pero porque en hebreo flojo es flojo. Y en griego, ¿saben qué es flojo?
flojo, sal de tu flojera y ponte a trabajar. Si no, las cosas no van a cambiar en tu vida. Ahora, ya que estamos hablando de Moisés y pues que mató a un individuo, no se trata de competir quién de nosotros la ha regado más en la vida, ni tampoco quién tiene la situación más complicada, pero dudo mucho que alguno de nosotros esté peor que Moisés, viejito, ya tiene por ahí de los 80 años y está empezando algo de parte de Dios, y Dios lo tiene lavando baños, lo tiene tocando puertas, lo tiene aguantando, lo tiene entre ovejas apestosas. Todos los días, de noche y de día, cuidaba el rebaño de las ovejas que, como he dicho, ni siquiera eran suyas. Cuando uno está de este lado, aquí en la plataforma, yo te veo vivo, feo pero vivo. Y eso a mí lo que me dice, y espero que a ti también te diga, es que no es demasiado tarde para que Dios haga algo asombroso en ti y a través de ti. Mientras estés vivo, hay posibilidad. Susi y yo platicamos de muchas cosas, es mi esposa, mi compañera, es mi confidente, mi comadre, y conforme uno se va haciendo más ancianín, pues hay ciertos temas que vamos platicando, y ella ha dicho que si de pronto está en el hospital y ya nomás está con aparatos, dice, tú me desconectas. Y yo le he dicho, si tú me ves a mí con los aparatos y quieres que se me mueve un dedito, espera ahí. No, mientras estoy vivo Dios puede hacer un milagro. Susi, yo te voy a desconectar, pero a mí no me desconectes. Mientras estoy vivo hay posibilidades. Te quiero recordar que Dios es grande, Él es el Dios de lo inimaginable y sus caminos son mucho más altos que los nuestros y no los acabamos de entender. Por eso no veas las circunstancias, no te veas a ti mismo. ¿Y sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque la perspectiva que tienes de ti y de tus circunstancias pudieran estar distorsionadas como le sucedió a Moisés. ¿Por qué no quería obedecer a Dios? La Biblia no lo explica más que lo que hemos leído, pero a lo mejor tenía reumas, a lo mejor, no sé, se le habían pegado los piojos de las ovejas, tenía comezón, no sé qué le pasaba a Moisés, lo único que sé es que no quería responder. Y nosotros tenemos que cambiar de enfoque, en vez de vernos nosotros, y nuestra perspectiva tenemos que empezar por cambiar de enfoque. Y no poner los ojos en nosotros, sino poner los ojos en Cristo. Enfócate en Dios. Observa con atención lo que el Señor hizo con los personajes de la Biblia, porque como Dios no hace acepción de personas, Dios lo puede hacer contigo. Dios cambió totalmente la situación sin esperanza de Moisés en el desierto. Y el Señor también quiere cambiar por completo tu situación, por completo. Y es con esta confianza que yo esta mañana te animo a que te veas otra vez, pero ahora con otra óptica, y empieces a soñar. Hicimos un ejercicio un día ahí entre los varones, y yo les pregunté, ¿por qué no, los estábamos ahí en la mesa, por qué no cuenta cada uno cuáles son sus sueños? Y no voy a balconar a nadie, pero ¿saben una cosa? Eran sueños como de este tamaño, ¿no? Yo sueño que mi mujer ya no me regañe. No, mano, pues sí. Eso no va a pasar, tú a lo que sigue, ¿no? Sueña en grande. Y entonces los obligaba, que sea yo el director general. Y yo le decía, ¿por qué no podemos soñar que vas a ser el dueño? ¿Se puede? Sí se puede. Dios quiere que salgamos hoy con otro enfoque, que empecemos otra vez a soñar. Que volvamos nuevamente a tomar la esencia, a volver a tener esa chispa que te hacía tan especial. Te voy a decir una cosa, todos los que están aquí casados, una de las razones por las cuales tú te casaste es porque veías la chispa de la otra o del otro.
Por eso te casaste con él o con ella. Y no me digas que con los años se han perdido esas virtudes o esas cualidades, esa chispa que un día te hizo pedirle matrimonio y decir que sí para toda la vida. Y que fue el tiempo, no me digas que fue el tiempo el que le robó la chispa a tu esposa. Vamos a platicar un poquito del origen o los orígenes de Moisés. Dice la Escritura que Moisés nació en el seno de una familia hebrea esclava. El gobierno egipcio dominaba el mundo de aquellos días y además también dice la Biblia que Moisés era hermoso. Saben, mi mamá me decía que yo era su Moisés. Tenemos un poco de... Yo tengo el micrófono, hijita. ¿Le entramos? Algo especial, aparte de que era bonito, dice la Biblia de Moisés, algunas personas, digamos, sí tenía algo Moisés porque personas se arriesgaron a meter las manos con tal de salvarle la vida. El primer capítulo de Éxodo explica que en esos días un nuevo faraón subió que no conocía nada del pueblo de Israel. Y la nueva autoridad nada conoció de José, el israelita que sacó al pueblo egipcio y a las demás naciones de una hambruna terrible que sucedió en ese tiempo. Eso es lo que dice la Escritura. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José y bueno, nada de los israelitas ni de los hechos que había hecho José. Y la estrategia que implementó José en medio de la crisis de alimentos salvó literalmente al pueblo egipcio de la muerte. Y también preservó la vida de sus padres, de sus hermanos y sus familias. Y en poco tiempo, la familia de José fue llevada por él a Egipto. Y dice la Biblia que eran 70 varones sin contar esposas e hijos. Y ahí se empezaron a multiplicar tanto que Faraón se sintió amenazado y por tal motivo tomó una decisión drástica. Y es lo que leemos en la Escritura en el capítulo 1 de Éxodo. El rey dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel ahora son más numerosos y más fuertes que nosotros. ¿Saben por qué los tenían al pueblo de Israel en Egipto? Porque eran mano de obra gratuita y con eso construyeron imperios. Versículo 10, tenemos que idear un plan bien pensado para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego se escaparán o se apoderarán incluso del reino. Al principio, el plan que ideó Faraón y su gobierno era desgastar al pueblo hebreo. Y la idea era ponerlos a trabajar a marchas forzadas. Los gobernantes egipcios pensaron que el abuso físico iba a causar en ellos desánimo, desesperanza, que se iba a acabar el romance en los matrimonios hebreos y en consecuencia se iba a reducir el número de hijos. Y a lo mejor lo que estaba pensando Faraón es, si los hebreos quedaran exhaustos de tanto trabajo, no te van a tener ni fuerzas, ni tiempo, ni ganas de seguir poblando la tierra. Aquí lo vemos con más claridad. Por tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Si ustedes han estado en Egipto o han visto documentales de Egipto y ve uno las ciudades y las pirámides y muchas cosas que se construyeron, ahorita no me pregunten la historia, no tengo idea, pero finalmente lo que sí leemos en la Escritura es que la mano de obra gratuita del pueblo de Israel, con ellos se construyó Pitón y Ramsés. Pero con el paso del tiempo algo sucedió con Faraón, porque las cosas ya no sucedieron como él las estaba pensando. Cuanto más los oprimían a los hebreos, más se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaron los egipcios. Como no obtenían resultados, entonces Faraón ideó otro plan. Y entonces ahora, dice, les amargaban la vida. Y aquí hay 4 cosas que hacían. Los forzaban a hacer mezcla, fabricaban sus propios ladrillos, tenían que hacer también el trabajo de campo para que se alimentara Egipto,
y además eran crueles en todas sus exigencias. ¡Qué hombre, qué corazón tan horroroso el de Faraón! Y saben, ni aún así disminuía el número de nacimientos hebreos. Claro, no había televisión ni Netflix. Entonces Faraón tomó el asunto en sus propias manos y dijo, yo lo voy a arreglar. Y leemos entonces lo que dice la Biblia. Después el Faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, de nombres Sifra y Puá. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. ¿Y saben qué hacían? Estaba yo leyendo. Se ponían 2 piedras a modo de taburete, y en esas piedras eran donde daban a luz. ¿Cómo nacen los niños? ¿De cabeza o de pompas para abajo? ¿Cómo es? ¿Las pompas para dónde? Por eso, pero sale viendo el cielo, la cabeza, o sale para abajo. No me compliques, Dani, o para arriba o para abajo, pero en medio no. ¿Cómo salen las criaturas? ¿Para arriba? Para arriba, de lado. Bueno, no sé, pero el hecho es que mientras las mujeres pujaban con todo lo que tenían, la intención de las parteras era ver ahí si eran niños o niñas. Si venían de azul, pues ya sabían, eran niños. Y entonces ellas tenían que actuar. ¿Qué dice la Escritura? Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Y yo creo que se les pasaron más mujeres que hombres, porque por donde quiera que uno va están. Pero la Biblia dice que como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. Estas parteras eran hebreas, y como sea desobedecieron. Y yo casi puedo ver la frustración de Faraón. Tenía todo el poder del mundo y no podía impedir que los niños hebreos se siguieran multiplicando. Y entonces recrudeció otra vez el castigo. Y entonces dijo Faraón la siguiente orden a su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Y esto fue lo que le sucedió a Moisés. Su familia no arrojó a Moisés al Nilo, sino que Jocabed, la mamá de Moisés, dice la Biblia que cuando ya no pudo ocultarlo más, porque iba creciendo la criatura, me dijeron que lloraba y bueno, corría o lo que sea, y lo iban a ver los egipcios. Entonces tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua, y después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río. Y sucedió que mientras el niño Moisés flotaba en el río, dentro de esta canasta de juncos calafateada, dice la Biblia, mientras esto sucedía, la hija de Faraón entró a bañarse al río Nilo y vio la canasta y pidió a uno de sus sirvientes que le hicieran traer la canasta. Y no sabemos si en esos días el gobierno de la ciudad estaba dando mantenimiento al sistema Cutzamala, porque la princesa no se bañó en su casa. ¿Dónde se estaba bañando? En el río. Por eso digo que a lo mejor había trabajos de mantenimiento como nos pasa a nosotros, porque la Biblia no dice nada de Cutzamala. Dice: al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y así sintió lástima por él, y seguramente es un niño hebreo, dijo la princesa. Y entonces la hermana del bebé, la hermana de Moisés, se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una. Y contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, que es Jocabed, y tomó a ese niño y le dio pecho. Y luego dice: te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. ¡Qué cambio tan significativo dio Moisés y dio su familia! Fíjense, en un minuto la vida del niño Moisés estaba en peligro de muerte. Al siguiente minuto crecía en el palacio de Faraón. Incluso el gobierno de Egipto le pagaba a Jocabed para criar a su propio hijo. En un minuto sucedió eso. Y nosotros decimos: estoy mal.
esta cosa no va a cambiar. Ya pasó tanto tiempo, yo creo que Dios no lo va a hacer. En un minuto. El libro de los Hechos nos permite ver a ese niño Moisés, a quien ya he comentado, describe como extremadamente hermoso, agradable a los ojos de Dios, y además dice la Biblia que era poderoso tanto en palabra como en acciones. Lo que este texto muestra es que la vida de Moisés fue privilegiada en extremo. Recibió la mejor crianza, asistió a las mejores universidades, tuvo las mejores oportunidades. Moisés nunca tuvo que preocuparse por sus finanzas. Yo me imagino que toda la ropa, todos los accesorios de Moisés eran de marca, y no me refiero a la marca Walmart. Tenía cultura, tenía aptitudes, tenía poder, y como pertenecía a ese círculo íntimo de la casa de Faraón, incluso podía aspirar a ser Faraón de Egipto. Ese es Moisés. Pero cuando Moisés cumplió 40 años, hizo algo terrible, y eso cambió su vida. Moisés, muchos años después, cuando ya era adulto, salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos, y entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo viera, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. En ese momento Moisés recordó quién era y qué era el propósito de Dios para su vida, Dani. No sabemos quién se lo reveló. Quizá fue la mamá la que le dijo: mira, hijo, somos israelitas, tú y yo somos hijos del pacto, hoy somos esclavos, pero el Señor nos va a liberar a través de ti. Alguien le tuvo que haber dicho a Moisés estas palabras, porque cuando Moisés vio que el egipcio estaba molestando, obligando, lastimando a uno de los hebreos, algo en su espíritu se movió. El problema fue que el plan de Dios lo quiso hacer con sus propias manos. Pues si Dios me va a levantar a mí como libertador, pues de una vez empiezo con este individuo. Sabemos que Moisés conocía su identidad porque leemos que fue a ver a sus hermanos. De hecho, en el pasaje bíblico, la palabra hermanos aparece 2 veces, y la repetición es para subrayar que Moisés sabía que era israelita y no era egipcio, a pesar de que seguramente iba vestido a la usanza egipcia. Preocupado por sus hermanos, él decidió identificarse con el pueblo de Dios en vez de vivir en opulencia en Egipto. Y realmente Moisés estaba comprometido, estaba determinado a hacer la diferencia en su propia vida y en la vida de su pueblo. Nadie tenga ninguna duda, Moisés era influyente, pero no supo emplear su posición de autoridad con sabiduría y hacer lo correcto en el momento correcto. En el Nuevo Testamento, cuando se menciona de este evento histórico que estamos hablando, se expresa pues con estas palabras: cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos, los israelitas, el pueblo de Israel, y vio que un egipcio maltrataba a una israelita, y entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supo que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Lo leímos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Está reiterado ahora en el libro de los Hechos, el mismo evento. Moisés pensó incorrectamente y en consecuencia actuó incorrectamente. Moisés vio que un egipcio estaba fastidiando, abusando de uno de sus hermanos, y quizá le dijo en esta confrontación: no voy a dejar que mates a uno de los míos y que te salgas con la tuya. Yo voy a liberar a mi pueblo y voy a empezar ahora, y lo voy a hacer contigo. Y cuello que se lo echa.
Aquí hay algo bien importante. Moisés hizo lo que muchos de nosotros hacemos: emplear medios humanos para lograr objetivos divinos. Y cuando hacemos esto, le damos al traste al plan de Dios. Él utilizó su propia orientación, su propia perspectiva para obtener un resultado que sí era legítimo, pero también era absolutamente incorrecto. Si el gobierno utiliza mal los impuestos y se roban ese dinero, entonces yo no pago impuestos. Fíjate que esa no es tu posición. A nosotros no nos está a juzgar a nadie, ni el propio gobierno. Nuestra tarea es pagar los diezmos, pagar los impuestos también. ¿Y qué se va a hacer con el dinero? Tú deposita, tú paga lo que Jesús dijo: al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, y tú haz lo tuyo. Moisés no metió las manos para detener ese pleito. Lo que hizo fue vengar, lo dice la Escritura, a su hermano, y le dio muerte al que seguramente era un capataz egipcio. Ahora, no queda claro con esta acción si Moisés tenía un plan a futuro, un plan a largo plazo. No sabemos cómo pensaba liberar a los israelitas. Yo quiero suponer que no iba a lograrlo matando de uno en uno a los egipcios, o él estaba haciendo un punto para que notaran que él ya estaba en su posición de libertador. Pero como parte de la realeza, Moisés lo único que tenía que hacer literalmente era presentarse. Su sola presencia iba a detener esa situación, y no lo hizo. Es por eso que la Escritura hace aquí una aclaración, que miró bien a todos lados. O sea, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y al no haber a nadie por ahí, entonces mató al egipcio y lo enterró en la arena. Moisés pensó que ya nadie lo estaba viendo, y quizá por eso creyó que había dado el primer paso para dar a conocer su compromiso y su convicción de líder de los suyos. Se sintió a lo mejor el héroe israelita enviado por Dios, y sí era, pero no era el tiempo, no era la manera. Y al día siguiente Moisés presenció, para colmo de males, otro pleito. Decía mi mamá que a los chocantes les toca la piedrita de los frijoles. Un pleito hoy, y al día de mañana otro pleito le toca presenciar a Moisés. Yo creo que Dios estaba queriendo, a ver si estás entendiendo las cosas, pero esta ocasión eran 12 israelitas los que estaban peleando. Y Moisés trató de detener la pelea entre sus propios hermanos. Sin embargo, cuando él se hizo presente, los hebreos le dieron la espalda. La Biblia lo dice así en el libro de los Hechos. Pero el que estaba maltratando al otro hebreo, los dos hebreos, empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Te digo una cosa. Ahora Moisés tenía dos temas de los que tenía que rebotar. Déjame aclararlo. Yo no sé si has visto este juguete, no sé cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama? Punching bag. No sé, pero lo que sí te quiero decir es que el único chiste que tiene este juguete es que le pegas y rebota, ¿verdad? Moisés tenía que rebotar. De donde estaba tenía que rebotar, pero antes de intentarlo, llegó noticia a oídos de Faraón de lo que Moisés había hecho, y entonces, efectivamente, el Faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y otra de las traducciones de la Biblia es que llegó a Madián y se sentó cerca de un pozo. Así que ahora Moisés era fugitivo, solitario, sentado junto a un pozo de agua en medio del desierto. No vayas tú a creer que esta plática no es para ti porque tú no has matado a nadie. Yo te quiero decir que para Jesús asesinar físicamente no es la única manera de matar. Para el Señor
matamos cuando nos enojamos con otra persona. El enojo es un eslabón de una cadena. El que se enoja primero le quita cosas a la persona como el saludo, la amistad, el afecto, pero les digo algo, porque esta es la historia de Moisés, pero lo que sigue es quitarle la vida a la persona. Y te voy a mostrar, salud, qué tosijosos tenemos aquí. Tres expresiones de enojo. Fíjate, el enojo se manifiesta cuando el carácter de la persona es destruido o menoscabado por otra persona que está enojada con ella o con él, o está enojado consigo mismo. No digo que esto sea correcto, digo, por si no me estás entendiendo, así se expresa el enojo. Otra forma de expresarse es cuando alguien no es capaz de progresar en su trabajo, en la comunidad o en la iglesia, en una relación, porque alguien se lo está impidiendo y la persona se enoja. El enojo también se puede manifestar cuando uno de los esposos quiere controlar o dominar al otro con su enojo, o cuando un padre está dañando la autoestima de su hijo con arrebatos de enojo o expectativas no realistas. Quiero decir esto. Hay personas alrededor de nosotros que como son enojonas, nos amenazan con el enojo. Y todos los que vivimos alrededor de los enojones decimos, que no se vaya a enojar. Hazme así si me estás entendiendo. Sí, sí. En mi casa, pero esa es otra historia. Con tu enojo, te pregunto, ¿alguna vez has herido o dañado a alguien? Dime si sí o si no. Si tu respuesta es sí, entonces Dios quiere que aprendas del testimonio de Moisés, y esto quiere decir que la palabra que estamos escuchando es para ti. La escala con la que Dios mide el asesinato es muy alta. Y lo más probable es que un buen número de veces o de personas que estamos hoy aquí, estamos fichados por cumplir con los estándares de Dios. Ahora que estábamos con los hijos allá en Houston, los nietos, hay un lugar que a ellos les gusta ir con nosotros, que es este sitio de los hot cakes. Y la última vez que estuvimos todos en un lugar así, el abuelo hizo su numerito. ¿Qué hizo el abuelo? Pues como se retardaba mucho la persona en traernos lo que habíamos pedido, y luego, pues de por sí cinco niños, 2 papás y nosotros somos 9. 9 personas en un restaurante donde, pues no es por otra, voy a decir algo malo de los güeros, pero no saben atender mesas cuando más que de a 2. Van 3 a un restaurante, ya se les hace tumulto, aquí éramos 9. Entonces trajeron lo de uno y no traían lo del otro, y los niños se inquietaban, ya se querían ir, quién sé qué. Y que se para el abuelo y va a la cocina. Y en un inglés casi inglés, sacudí el árbol genealógico del gerente, del cocinero, de no sé cuál, un numerazo. Entonces les dije, hijitos, ¿cómo ven si vamos a la IHOP? Sí, pero no haces tu numerito. Nosotros perdemos de vista cuando hay enojo, y no nos damos cuenta del daño que hacemos con el enojo. Con la perspectiva que estamos aquí tratando de compartir con ustedes, quizás explica la situación que hoy tú y yo estamos enfrentando. Sentimos que el cielo no nos escucha, que la respuesta a nuestras oraciones se ha detenido, y no nos hemos dado cuenta que la respuesta está ya en nosotros, si tan solo somos capaces de domar el enojo.
no nos habíamos dado cuenta que estamos sentados como Moisés junto a un pozo de Madián en la parte fea del desierto, pero que esta condición que hoy estamos sufriendo viene a consecuencia de nuestro mal carácter. Quiero poner esto en blanco y negro para que tú me entiendas. Y lo voy a hacer a través de una ilustración que leí que creo que dice mucho mejor lo que yo he tratado de decir en estos minutos. Hace muchos años, un alto ejecutivo del Standard Oil Company tomó una mala decisión que le costó a la empresa más de $2 millones. En ese tiempo, John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, o su familia, era presidente de la empresa. Ese ejecutivo el día que se dio a conocer esta noticia, la mayoría de los altos ejecutivos de la compañía se inventaron excusas para no toparse con el señor Rockefeller. Acababa de perder $2 millones. Temían que la ira del patrón iba a descender sobre sus cabezas. Pero hubo una persona que no estuvo dispuesto a darle la vuelta, y este es el señor Edward T. Bedford. Él era socio de la empresa, no un empleado, y Bedford tenía una cita agendada ya con el señor Rockefeller y no tenían la intención de cancelar. Sí se preparó anímicamente para escuchar la crónica de cómo alguien cometió un error de ese tamaño, y todo en esta historia es enorme. Fíjense, la oficina, platican del señor Rockefeller, dicen que era kilométrica. El poder que tenía la empresa petrolera era enorme. El emporio de lo que se conoce como Standard Oil era enorme, y la metida de pata, enorme también. Cuando el señor Bedford entró a la oficina, encontró al señor Rockefeller muy ocupado, estaba agachado en su escritorio, tenía un lápiz en la mano y estaba escribiendo sobre un bloc de notas. Bedford se quedó de pie en silencio, deseando no interrumpir. Después de algunos minutos, Rockefeller levantó la vista y le dijo: ¿eres tú, Edward? Y él contestó calmado: sí, aquí estoy. Supongo que ya te enteraste de todo el dinero que perdimos, porque él era su socio. El señor Bedford apenas y dijo que sí. Y dice el señor Rockefeller: he estado dando vueltas y vueltas a este asunto, y antes de pedirle a este ejecutivo que venga a mi oficina, he estado escribiendo algunas notas. Tiempo después, Bedford cuenta la historia de esta manera. En la parte superior de la hoja de papel escribió áreas fuertes del señor fulanito de Abraham, ese que metió la pata. Se podía leer una lista larga de virtudes. Se incluía una breve descripción de cómo el mismísimo ejecutivo había ayudado a la empresa tomando decisiones estratégicas, cuando menos en 3 ocasiones diferentes. El buen juicio del ejecutivo le ahorró a Standard Oil muchas veces más que los $2 millones que ahora estaban perdiendo. Y dice Bedford: nunca voy a olvidar esta enseñanza. Y años después, cuando dice, me sentía tentado a destripar a una persona, me obligaba a recordar esta lección de vida de Rockefeller. 1, me forzaba primero a estar sentado y en calma. 2, pensaba concienzudamente hasta compilar la lista más extensa que se pudiera de los puntos buenos o de las áreas fuertes y cualidades de la persona. 3, invariablemente, cuando terminaba de realizar el inventario, me daba cuenta que mi perspectiva había cambiado. 4, pero lo más importante era que yo empezaba a ver la verdad. 5, me daba cuenta que pude domar mi carácter. Déjame decirte algo con todo el corazón. Con tus enojos y rabietas te has autorrobado muchas bendiciones de Dios. Y además,
has desviado como Moisés el camino que te lleva a la realización de los propósitos de Dios. Y todo por tu enojo. Como tus hijos no te lo van a decir, yo te lo voy a decir en nombre de tus hijos. Asustas. Un día, platicando con uno de mis hijos varones, no voy a decir nombres para no ventanear, de esos momentos de brillantez que suelo tener tan a menudo, y le dije, oye hijo, te quiero decir algo. Yo quiero que seas siempre transparente conmigo, que me digas lo que estás pensando, lo que sientes, lo que hiciste. Y me contestó con más sabiduría que yo, me dice, papá, con esa carota no te puedo decir las cosas. Pues sí, si el papá se mete al comedor de los restaurantes a hacer panchos y los hace también en su casa, los hijos están heridos por sus papás. Las mamás no cantan mal las rancheras, no se creen. Y ahora que venga tu papá, mira nomás las calificaciones, tu cuarto está todo regado, entonces llega temprano. ¿Cuántas cosas no hemos perdido de la bendición de Dios por el enojo? Esta plática es para todos los que tienen problema con el enojo. Yo los quiero invitar a que vengan aquí adelante y vamos a orar al Señor, porque voy a hacer una cosa. Hoy aquí se queda el enojo. Al fin este lugar no es nuestro. Aquí vamos a dejar todo el enojo se queda aquí, y cuando salgamos de aquí, por eso yo quiero que vengan enfrente para que los vean, nos vamos a comprometer nunca más enojarnos. Esa es la meta, ese es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso aquellos que están dispuestos a cambiar, como lo hizo Moisés, vengan aquí adelante, vamos a orar juntos. Yo estoy aquí parado adelante con todo mi enojo. Creo que mejor hubiéramos dicho al revés. Los que no se enojan pasen aquí, y entonces, qué vergüenza. Iglesia de enojones. Qué feos. Pero yo quiero que te comprometas con el Señor. No más panchos. No más drama. No más enojos. Luego tú y yo, hijita, platicamos, pero no más enojos. Y le vamos a decir al Señor, Señor, yo me comprometo contigo. Padre bendito, estamos aquí al frente porque estamos tomando una decisión, Señor, un cambio en nuestra vida. Porque a lo mejor la situación que estamos viviendo hoy en día, que no nos agrada, que no nos gusta, en una buena parte viene de nuestro mal carácter. No queremos ser como Moisés, en un arrebato de enojo incluso mató a una persona. Y sabemos que tus estándares son tan altos, Señor, que si tan solo nosotros pensamos mal de una persona es como si lo hubiéramos matado. ¿A cuántas personas no hemos matado? Señor, es esto que está en nosotros, y sabemos que el enojo tiene un solo sitio. Por eso en tu palabra leemos que nos enojemos, pero que no pequemos. Señor, está bien que nosotros nos enojemos cuando hay injusticias. Sí, como tú lo hiciste al expulsar a aquellos mercaderes del templo en Jerusalén. Pero cuando tú fuiste crucificado y golpeado, ni una sola palabra salió de tus labios. Señor, que ese carácter misericordioso de Dios venga ahora como por una transferencia a nuestra vida. Ya no queremos entrar más a las cocinas de los restaurantes. No queremos que nuestra familia pase apuros, vergüenzas, porque no somos capaces de domar el carácter.
Si no podemos domar el carácter, ¿cómo vamos a gobernar el reino que tú nos has encomendado, Señor? Pero este día estamos haciendo un trato contigo. Señor, queremos que tomes en serio nuestra palabra y que nos selles la boca para no hablar de más. Que podamos hacer como lo hemos aprendido de estos hombres de negocios que saben ahora la importancia de estar sentados y calmados y revisar todas las cosas y advertir lo bueno que hay en las personas antes siquiera de hacer un reclamo. Padre, aquí hay papás y hay mamás que han herido a sus hijos enormemente por su mal carácter, y hoy los hijos les tienen pavor a los padres. Señor, en el nombre de Cristo rompemos con estas ataduras de enojo, de ira no santa, para levantarnos como esas ovejas llenas de misericordia, Señor, y de amor. Señor, bendícenos con tu paz, con tu carácter, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.